Creo que nos fuimos por la tangente filosófica muy rápido, ¿no es cierto? La primera parte hablando de esa posibilidad de que lo máximo bien posible para la mayor cantidad de personas no sea posible en un ambiente de intercambio social, una economía de intercambio social, como la que describe von Neumann en esta parte, bueno, en todo el libro. Dice entonces que ese principio es contradictorio y dice que en la situación de los participantes en una economía de intercambio social nada de eso se pretende, sino todos los máximos al mismo tiempo entre los varios participantes. Uno podría equivocarse en creer, uno se equivocaría en creer que puede ser obviado, como la dificultad de Robinson Crusoe mencionada en pie de página 2 que leímos hace un momento, probabilidades, con un simple recurso a los dispositivos de la teoría de probabilidades, es decir, haciendo un ejercicio modelado teórico con probabilidades. Y eso es un error, con lo cual dice que lo que hicimos la semana pasada es un error para modelar el ambiente. Estamos modelando el ambiente, no estamos modelando a otra gente. Pero no, en la primera parte hay un recurso de probabilidad para saber cuál es la probabilidad de que Keith mienta, ¿no? Vamos a ver por qué. Todo participante puede determinar las variables que describen sus propias acciones, pero no aquellas de otros. Repito, todo participante puede determinar las variables que describen sus propias acciones, pero no las de otros. Eso mismo ocurre con otros participantes del ambiente. Otra vez pregunto, disculpen que me pongan eso con la preguntadera, pero es que yo estoy confirmando mi propia impresión. Yo creo que le está negando la posibilidad de que yo modele otros agentes utilizando probabilidades. ¿Por qué no dice? Ni siquiera como una primera aproximación. No obstante, esas variables extranjeras, alienígenas, no pueden, desde su punto de vista, ser descritas por suposiciones estadísticas. Esto es porque los otros no son guiados como él mismo por principios racionales. Perdón, los otros son guiados, tal como él mismo, por principios racionales. Sea lo que signifique eso, ¿no? Y no por modus procedendi. Y ningún modus procedendi, quiero decir, puede ser correcto si no se intenta entender esos principios y la interacción de los conflictos, de los intereses conflictivos de todos los participantes. Aquí está la explicación. Que a mí me parece que tiene implicaciones severas, es decir, él pareciera estar diciendo que si uno modela al otro como una función de probabilidades, está renunciando a la posibilidad de entender esos principios de la interacción de los intereses conflictivos. En otra parte del curso vamos a decir quizás algo sobre probabilidades y lógica. Ayer hubo en París una conferencia de un caballero muy famoso en el mundo de la inteligencia artificial, el profesor Russell, autor de uno de los textos de inteligencia artificial más conocidos, que se llama Inteligencia Artificial. Él y Russell Norvig, el otro autor, escribieron un libro en el 95 que fue reeditado en 2002, que se ha convertido en libro texto de inteligencia artificial. Y ayer estaba en París presentando el último gran proyecto, está en Stanford, que está dirigido a reconciliar la lógica con la probabilidad, justamente. No pude ver el webinar en una transmisión por web, pero creo que está grabado en el MP4, voy a tratar de conseguirlo y ponerlo por ahí. Los lógicos creen que las probabilidades son una aproximación. Es decir, uno puede, y ha ocurrido esa discusión a propósito de estos modelos de lógica probabilística, lógica difusa es uno de ellos, que uno puede decir que esa combinación de una regla simple con unos pesos probabilísticos asociados a las reglas o a las decisiones es un primer modelo aproximado del fenómeno.
y que es aproximado porque lo que estamos haciendo es colocando un número para simular el papel de un montón de reglas que aún no conozco, porque no he indagado suficiente en el fenómeno, o que no me interesa conocer, porque si las conociera simplemente me complicarían más el modelo y sería más difícil implementarlo. Si quiero el modelo, por ejemplo, para controlar un dispositivo que tiene poca memoria, no quiero todas las reglas, quiero un conjunto resumido de las reglas con algunos trucos, y ese es el papel del número, para poder escoger entre ellas rápidamente, un cálculo simple. Esa es la posición de algunos. De hecho, lo que nos dicen nosotros, lógica difusa, buena solución de ingeniería. Pero si tú aceptas a la lógica difusa como el modelo de tu fenómeno, estás renunciando a la posibilidad de preguntarte qué esconden esos números. Un conjunto de decisiones, o sea, las reglas tendrían que ser más elaboradas, que es la misión de quien quiera entenderlo, es buscar la regla final. Entonces, me recuerda eso lo que está diciendo Fondamentally aquí, de que no puede haber un modo procedente incorrecto si uno intenta entender los principios y interacciones. Es decir, si yo resumo el comportamiento del otro con una función probabilística, realmente no lo estoy entendiendo. No solamente no lo estoy entendiendo, estoy renunciando a entenderlo. Bueno, cuando es bastante complejo se justifica. Pero no es que esté incorrecto. Digo, no es el mejor modelo, el modelo final, el modelo perfecto, pero puede ser un buen modelo. Sobre todo concediendo todo lo que ha concedido de que es un asunto complejo. Continúo. Algunas veces, algunos de estos intereses van más o menos en paralelo. Entonces, estamos más cerca de un simple problema de maximización. Los intereses coinciden. Pero pueden al mismo tiempo, o pueden igual de bien, o igual de pronto, oponerse. La teoría general debe cubrir todas estas posibilidades, todas las etapas intermedias y sus combinaciones. Claro, pero ese es mi punto. Si dice que estos intereses van en paralelo, uno podría suponer que en algunos casos, por lo menos, lo que decía antes del máximo bien posible para la menor cantidad de números, es una posibilidad real. 2.2.4. La diferencia entre la perspectiva del Crusoe y la perspectiva de un participante de la economía social puede también ser ilustrada de esta manera. Aparte de aquellas variables que están bajo su control, a Crusoe se le da cierto número de datos que están muertos. Son soporte físico inalterable de la situación, incluso cuando son aparentemente variables. Por ejemplo, dice en el pie de página 2, en la página 10, están realmente gobernados por leyes estadísticas fijas. No hay un solo dato con el que tenga que lidiar, este aquí es Crusoe, que refleja la voluntad o la intención de otra persona, o la intención económica, el tipo económico de otra persona, que estén basadas en motivos de la misma naturaleza que sus propios motivos. Un participante en una economía de intercambio social, por otro lado, se enfrenta a data de este último tipo también, que son el producto de las acciones de otros participantes y sus voluntades, como los precios. ¿Qué noción de precio está utilizando allí von Neumann? Disculpe, me pongo un poco político, pero hay un comentario al respecto en nuestra situación nacional, en la historia reciente. Una economía que tiene inflación no es una economía controlada, no es una economía centralizada, no es una economía comunista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por esto que está sugiriendo de acá, cada quien controla los precios de las cosas que hace. Yo ofrezco un producto o un servicio al público y yo le digo cuánto me van a pagar. Y ocurre inflación porque cada uno define esa cantidad y lo va cambiando. O sea, el verdadero rollo de la inflación es que hay una especie de reajuste del contrato colectivo, de acuerdo con un contrato
contrato, sino el acuerdo social de cuánto ustedes me tienen que dar a cambio de lo que yo hago. Que lo voy moviendo, ¿no? Dice, oye, no, aquel subió, porque yo consumo de esto, tengo que ajustar mío. O ya va, yo estaba subestimando estos costos. O la parte más difícil de esa decisión, que además es fascinante, ¿cuánto tengo yo que cobrar de ganancia para tener una distribución justa para los gastos personales, aparte de los costos de producción, y para prever situaciones futuras imprevistas, imprevisibles? Para prever el futuro. Uno de los rollos de la inversión futura del emprendedor tradicional es, yo tengo que mantener este negocio funcionando, pero este negocio está sometido a una dinámica natural, digamos, en donde va a cambiar el problema. El café, ya yo soy productor de café, productor de café, resulta que estos científicos de Carrizo descubrieron que el café era dañino para la salud y ahora tengo que quitarle toda la cafeína. Entonces tengo que modificar mi proceso de producción para producir café descafeinado. Eso me hace más caro el producto de producción, pero eso yo no podía haberlo previsto hace 10 años. Yo tuve que haber ahorrado, tener un ahorro ahí para hacer la inversión en tecnología, para hacer el cambio de producción. Esa clase de ajuste a lo largo del tiempo, que bueno, uso el ejemplo del café tomado así de la nada para que ustedes vean lo increíblemente variable que puede ser la situación. Es decir, cómo se prepara un emprendedor para los cambios a los que tendrá que someter su proceso productivo para ajustarse a las nuevas circunstancias del futuro y seguir sobreviviendo. O sea, eso está dentro de las decisiones que tiene que tomar alguien que fija el precio. Tengo que recuperar ahora dinero suficiente, no solo para enriquecerme, puede ser legítima intención, digo yo, sino para prever esas cosas imprevisibles. Si fuera imprevisible, ¿qué las trato de prever? Pero el punto de todo eso es que mientras que esa decisión esté en manos del productor, de cada actor económico, tenemos una economía capitalista, por qué no decirlo. Y eso parece ser lo que está sucediendo acá. O sea, los precios son el producto de las acciones y de las intenciones, de la voluntad de los otros participantes en cuestión económica. Como no provienen de ningún acuerdo global, yo no puedo anticiparlos. Y como no puedo anticiparlos, no puedo hablar de una masa global, de una estimación. Esa es una suposición de fondo política, económica, que subyace y quiere cargarla con el resto de su teoría de agentes. ¿Qué pasa si la movemos? Uno puede no estar de acuerdo. ¿Qué pasa si la movemos? ¿Se sostendrá el edificio de su teoría matemática? Continúo leyendo. Sus acciones pueden estar influenciadas por las expectativas de estas acciones, quiero decir, y pueden a su vez reflejar la expectativa de los otros participantes en sus acciones. Es decir, aquí está simplemente diciendo que todo lo que se ha dicho sobre mi perspectiva de los otros vale para la perspectiva de los otros sobre mis acciones. Así que el estudio de la economía de Clouseau y el uso de los métodos aplicables a esa economía es de mucho más limitado valor a la teoría económica que lo que se había presumido hasta entonces, incluso por los críticos más radicales. Las bases para esta limitación están no en el campo de esas relaciones sociales que se han mencionado antes, aunque no cuestionamos su significado, sino más bien en el surgimiento de diferencias conceptuales entre el problema de maximización de Clouseau y los más complejos problemas, o el problema más complejo que se acaba de reflejar en la parte de arriba. ¿Ustedes qué creen? Algo que me llama la atención de esto que proponen lo de Clouseau, que ellos como que se quedaron en la primera mitad del libro, ¿no? ¿De este libro dices tú? No, el libro de Clouseau. Porque sí. Luego él salva a Viernes y ya cambia sus creencias, Sí. Y luego inclusive se vuelve un empresario en Brasil, ¿no? O sea que...
Después le da bien en la economía social. Sí, sí, sí. Sí, pero es que esa parte es puro relleno. Esa es la parte de relleno de la historia para que fuera interesante. La parte que lo que te interesa es cuando vivió solo, cómo resolvió el problema. Tienes razón. Pero volviendo sobre esto, ya vamos un segundo antes que se me vaya la idea. Será muy iba a decir muy exagerado, será exagerado decir que esa clara separación entre el cursor y una economía de intercambio social que hace von Neumann está basada en su creencia de que de esa absoluta libertad que tiene cada agente para maximizar su utilidad, que ese es su propósito fundamental, que no puede haber, por ejemplo, un agente que renuncie al propósito individual en procura de uno colectivo. ¿Qué fue lo que hicimos cuando leímos el capítulo 8? Tan pronto como Kowalski pasa de que mi utilidad es el número de años que voy a permanecer prisionero a mi utilidad es la suma de los años que todos vamos a permanecer prisioneros, está pasando de un modelo individual a un modelo colectivo, de pareja, pues, de grupo, que fue matemáticamente muy simple. Estoy exagerando si digo que cuando me dice eso no se puede hacer. O quizás está diciendo eso sería un caso particular. Pero es que lo que está diciendo que esa es la diferencia entre el Clouseau y el cuento de Clouseau, es cierto, pero sigue siendo el jefe de Clouseau. O siguió abierto, pero Clouseau sigue siendo el jefe. Y una de las críticas que se le ha hecho a la historia es que es la historia de la supremacía cultural. Es decir, sí, descubrió a Verne, pero yo sigo siendo el más inteligente, el más guapo, todo lo demás, el que controla, el que resuelve los problemas. Es un hombre que le pone por el perro. El que lo trata como una mascota. Sí, una mascota que le enseña a hablar, ¿no? Qué maravilla. El punto ahí, para mí, solamente es, yo creo que es posible, pero siento que, y hablo por la humanidad en general, años, muchas décadas posiblemente, para lograr una situación en la que la gente tenga la conciencia para pensar de esa forma. Pero es que yo creo que aquí se están confundiendo cosas, ¿no? Retomando lo del asunto de los prisioneros, el ejemplo de los prisioneros. Los dos prisioneros no pueden tener el máximo beneficio individual al mismo tiempo. No pueden. No pueden. O sea, pueden tener un óptimo un beneficio o una situación de compromiso, digamos, pero ambos no pueden tener el máximo beneficio al mismo tiempo. Claro, pero tú estás suponiendo que el máximo beneficio viene medido por la cantidad de años que uno de ellos pasa en la cárcel. Claro, ese es el beneficio individual. No es cierto. Lo que está proponiendo Kowalski es que el primer prisionero dice: mi beneficio es el número de pasos de años que yo pase y el otro. O sea, tú me vas a doler tanto como yo mismo. Se cambia la función de utilidad. O sea, para cada prisionero, ¿cuál es el beneficio máximo? Claro, ahí salir inmediatamente, ¿no? Y eso implica que el otro quede prisionero. No, es que yo entiendo por dónde va. O sea, el punto es, y tiene que ver con lo que acabo de decir, de plano uno lo que piensa es: no quiero estar en la cárcel, por lo tanto voy a delatar al otro para no ir a la cárcel. Ahí estoy pensando de una forma, eso implica una carga cultural, una carga, una forma de pensar. Ese cambio, por supuesto, cambia los números. O sea, si ahora mi máximo beneficio ya no es la cantidad de años que yo voy a pasar en la cárcel, o sea, pasar la menor cantidad de años posible, sino que los dos pasemos en conjunto la menor cantidad de años. Pero precisamente estás pensando en el beneficio individual. Claro, a menos que tú quieras mucho al otro prisionero y ya hay otros aspectos. Pero por eso te digo, es el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad es el que cambia la actividad. El dejar de pensar individualmente y empezar a pensar colectivamente.
Eso es lo que cambia el utilidad. Claro. Lo que cambia el juego. Pero por eso el máximo individual no necesariamente implica el máximo colectivo. O sea, o puede ir en contra del máximo colectivo de alguna manera. ¿Sí? Es que ese es precisamente el problema. O sea, es que es el punto de, por ejemplo, preguntar quiénes tienen hijos aquí. Yo tengo 2. Mira, yo me tiro frente a un camión para los hijos. Y eso, por supuesto, va en detrimento de mi beneficio individual. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque hay una utilidad, hay un beneficio. Yo sacrifico a lo mejor mi vida. ¿Cuál es la utilidad del beneficio? Bueno, mi hijo sobrevive. Es una cuestión de mentalidad. Eso lo hago sin pensarlo. Ahora, haríamos eso por, no sé, el hijo del vecino. O haríamos eso por cualquier otro extraño. ¿Te das cuenta? Ahí empieza el cambio de mentalidad. Porque esa economía hoy en día no es posible porque simplemente no tenemos esa mentalidad. Y van a pasar años hasta que la tengamos. Si es que o sea, independientemente de lo que haya detrás de eso, el beneficio individual va, o sea, no todos van a poder tener el máximo beneficio individual al mismo tiempo. No, el máximo beneficio. Pero podemos apuntar hacia una situación, claro, como la de la lo ideal es llegar a una situación de compromiso. Donde el beneficio individual sea menos importante que el beneficio colectivo. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Ya no es lo que dice, lo que... El máximo beneficio tuyo puede ser el máximo tuyo también. Por supuesto. Y en ese caso, pues vamos a tener que optimizamos. Pero es otra, o sea, una cosa es lo que la física de algún modo te permite en términos de tiempo y de cantidad de recursos y demás, y otro es lo que la parte cultural te indica que debería ser lo mejor, pues lo mejor para el colectivo. Ajá, vamos con eso. Ese es un punto interesante. La física define mi función de utilidad. Para mí no. Claro, porque la cantidad de recursos es limitada, los lapsos de tiempo también son limitados. Yo creo que hay una serie de restricciones físicas reales que están allí. Si los recursos fueran ilimitados y tú tuvieras tiempo ilimitado, ya sería otra situación. Ya ¿sí? va. No es cierto. Otra vez, si siempre vamos a tener recursos limitados o no tendríamos economía. Tú dices, tu beneficio es que tú estés a salvo. Yo te digo, ni de vaina me voy solo. Mi beneficio es que yo estoy a salvo y mi hijo está a salvo. No podemos los dos, llévatelo a él. Esa no es una función de utilidad que tú de afuera no vas a hablar a él. El cuento de las mamás cuando llega un momento a veces terrible de decidir a cuál de los dos salvo, le dice el obstetra, porque están en riesgo los dos. Pregúntenle a la mamá, criatura por Dios que sobreviva. El papá es que se tiene que tirar eso, es difícil, porque te duele por los dos lados. Entonces no, ya va. Esa es parte, ahí pareciera, de nuevo, disculpa que lo pongan en esos términos, porque me parece que este es un punto importante de fundamento de la teoría matemática que tiembla por razones que no son matemáticas, claro. De suponer que yo puedo definir cuál es la utilidad de los otros y que estoy negando esa posibilidad de que yo diga, no, mi utilidad no es personal. De hecho, es algo que ha ocurrido en la inteligencia artificial varias veces. Los tipos hablan de agentes interesados, que no son egoístas, no es que están interesados en sí mismos, sino que tienen sus propios intereses, que pueden incluir los tuyos. Incluir los tuyos. Claro, pero ya ese es como otro nivel de cosas, ¿no? Pero esa es tu decisión. Él va a decir, mi interés es que ustedes estén bien. Esa es mi función de utilidad. Y eso puede pasar porque yo salga de mapa. Es extremadamente difícil. No sé, en otras culturas es muy común. En la nuestra, en la de von Neumann, es muy poco común, ciertamente. Pero vayan a Oriente y
no de Venezuela, sino del otro lado del mundo, y van a conseguir gente que se echa fuego porque hay ciertas reivindicaciones colectivas que nos están dando. Gente que se vuela en pedazos porque está defendiendo una causa nacional. Gente pues, tomando decisiones y no son unos irracionales, que es lo que mi preocupación con esta teoría. Está suponiendo que esta sí, pero es entonces ahí ya entramos en otro nivel, que es el beneficio, que es el máximo beneficio personal. Porque para el musulmán, por ejemplo, que se vuela, que se inmola, su máximo beneficio personal es que él sabe, cree, que haciendo eso él va a tener un lugar en el paraíso. ¿Sí? Ya, o sea, por eso aquí ya entran como que otras consideraciones. Ya el musulmán el que se vuela no es tanto la parte económica. Si bien en algunos gobiernos se ha dado que, bueno, que eso le garantiza a la familia, que le va a dar una pensión o algo así, pero ya ahí ya no es tanto economía en términos monetarios, sino ya son beneficios del reino, ¿no? Por eso digo que aquí es como que una cuestión de niveles también, de creencias y de lo que es lo más deseable, ¿no? Por supuesto, yo creo que cualquiera que tiene un poco de sensibilidad debe plantearse que no se puede pensar en el máximo beneficio individual, sino que hay que llegar a una situación de compromiso. Pero ciertamente, si cada uno de nosotros quisiéramos tener nuestro máximo beneficio económico, no lo vamos a poder tener todos al mismo tiempo. Si yo quiero tener mi máximo beneficio, yo tendría que quitarle todo a todos ustedes. Y no todos vamos a tener todos al mismo tiempo. Yo digo que es un prejuicio. Es un prejuicio porque es una posible explicación que no es mejor que las otras. Otra posible explicación, que podría ser, no sé si no la voy a defender a título personal, pero la puede defender a alguien, es que no, hay circunstancias en donde yo digo, vamos a poder ponernos de acuerdo en términos racionales en un punto en el que yo voy a ser tan feliz como tú. Claro, y tan feliz como puedo ser. Pero ya está involucrando otros factores que trascienden lo económico de alguna manera. Claro, pero es que eso es lo que estamos haciendo hace rato. La economía trasciende la economía trasciende lo monetario. No. Él está diciendo que está en una reducción al asunto de poder cuantificar todo en términos de dinero. Y yo acepto el resto de las condicionantes que eso sugiere, pero insisto, esa es una aproximación. Toda la economía depende de cómo lo veas. O sea, no necesariamente economía del dinero. Es que se puede hablar de beneficios tangibles e intangibles, inclusive, ¿no? Sí, y de una otra manera, cuantificarlo económicamente eso es muy complicado, pero termina siendo un beneficio igualmente. Y aquí de repente se está hablando del beneficio que tú quieres tener en función de decisiones, en función de cómo interactúas con otra gente, ¿no? Y yo creo que lo importante es verlo como un beneficio, sea cual sea la naturaleza que tenga, ¿no? Quizás yo creo que ese es el efecto. Ajá. Dígame, discúlpenme un segundo para saludar a Ricardo y a Fabricio que están conectados desde temprano. Disculpen la interconexión. ¿Me están escuchando? Tengo conectada esta cosa hace rato y no sé si me están escuchando. Dice que estamos conectados. Y mi micrófono está funcionando. ¿Me escuchan? No sé. Sí. Genial, gracias. Estábamos leyendo justo en el párrafo que aparece en pantalla en este momento. Era ahí, ¿verdad? Sí. Y estamos haciendo una especie de reflexión de fondo, fino, dice Fabricio, que bueno, del fundamento del borde. Creo que podemos estar de acuerdo en eso. Este es el borde de donde la teoría matemática se conecta con el sustrato económico y Pablo dice que incluso más allá de económico, personal probablemente. Ahora, mi punto justamente sobre lo personal es que, muy bien, pero hay más de una manera de entender lo personal y esa es la intención de mostrar que, como hizo Kowalski de una manera que nadie se dio cuenta, uno puede, cambiando su personal nivel, función de utilidad, dar cuenta del beneficio de otros. Y eso hizo él un pase mágico que nos mostraba cómo el problema del dilema del prisionero desaparece. Ya ahí no hay dilema. Y empieza el cuento ese de cuando reaparece el dilema si cambian los factores numéricos.
Bueno, continúo leyendo porque aquí viene una discusión sobre el número de participantes y el número de variables. Pero ya algo no había leído, ¿no? Confiamos que el lector quede o esté convencido, o estará convencido, por lo que se acaba de decir, de que enfrentamos aquí y ahora una dificultad realmente conceptual y no meramente técnica. Y este es el problema con el cual la teoría de los juegos de estrategia está, al cual la teoría de los juegos de estrategia está principalmente dirigido a enfrentar, a encontrar el problema conceptual. Y insiste él en que el problema conceptual es que no es un problema de maximización, porque cada quien tiene su función de maximización y pueden haber máximos o valores opuestos, pues, tendencias opuestas o condiciones opuestas de maximización. Cuando se obtiene el máximo de uno, no se puede obtener de los demás. Mi impresión hasta el momento es que eso nos condena a una situación en donde no vamos a poder tener máximo, ciertamente. Pero sobre la base de que yo estoy suponiendo que el otro está interesado en maximizar su beneficio personal, entendido de una manera particular. Por eso decía, hablaba del prejuicio. Vamos a ver qué más dice. 2.3.1. El contexto formal, la configuración formal que hemos usado en los párrafos anteriores para indicar los eventos en una economía de intercambio social hace uso de un número de variables que describen las acciones de los participantes en esta economía. Así que cada participante tiene asignado un conjunto de variables, sus variables. Este era el lenguaje sexista del siglo pasado, dice his variables, como si fuese el agente un varón, que completamente describen sus acciones, es decir, expresan precisamente la manifestación de su voluntad. Llamamos a estas variables un conjunto parcial de variables. Estos conjuntos parciales de todos los participantes constituyen conjuntamente el conjunto de todas las variables que llamamos el conjunto total. Así que el número total de variables está determinado primero por el número de participantes, es decir, por los conjuntos parciales de cada quien, y segundo por el número de variables en cada conjunto parcial. ¿Qué está haciendo aquí? Simplemente diciendo que el problema entonces se tiene que dirimir por variables locales a cada agente y luego por la combinación de todas las variables. Desde un punto de vista puramente matemático, no había nada objetable de tratar todas estas variables de cualquier conjunto parcial como una sola variable, la variable del participante correspondiendo a su conjunto parcial, es decir, el conjunto de tal agente es tal, y eso se resume en una sola variable. De hecho, este es el procedimiento que vamos a seguir frecuentemente en nuestras discusiones matemáticas. No hace absolutamente ninguna diferencia conceptual y simplifica argumentaciones considerablemente. Por el momento, sin embargo, proponemos distinguir entre ellos, entre las variables de cada uno, dentro de su conjunto parcial. Es decir, dentro del conjunto parcial hay distintas variables. Los modelos económicos, los modelos económicos a los cuales uno está naturalmente empujado sugieren un procedimiento. Se menciona Gabriel, supongo. Así que es deseable describir para cada participante la cantidad de cada bien particular que desea adquirir por medio de una variable separada. Aquí como que está siendo demasiado preciso, me parece, pero bueno, debe haber una razón para mencionarlo. Pasamos aquí arriba, 2.3.2, se me cabe completo. Aquí yo no lo completo. Yo lo voy a tener que leer desde fuera porque no tengo la página completa. 3.2 es esta página. ¿Por qué no nos copió completo? Leo, debemos enfatizar en 2.3.2 de la página 13 que cualquier incremento del número de variables dentro del conjunto parcial de un participante puede complicar nuestro problema técnicamente, pero solo técnicamente. Así, en una economía de Robinson Crusoe,
donde existe solo un participante y solo un conjunto parcial, que entonces coincide con el conjunto total, esto puede hacer necesaria la determinación necesaria de un máximo técnico más difícil, pero no va a alterar el carácter de maximización puro del problema. Si por otro lado el número de participantes, es decir, de conjuntos parciales de variables, se aumenta, algo de una naturaleza muy diferente ocurre. Para usar una terminología que va más adelante a ser significativa, la de los juegos, esto significa incrementar el número de jugadores en el juego. Sin embargo, para tomar los casos más simples, un juego de 3 personas es fundamentalmente diferente de un juego de 2 personas, o de un juego de 4 personas, de un juego de 3 personas, etc. La complicación combinatoria del problema, que como hemos visto, no es un problema de maximización para nada, se incrementa tremendamente con cada incremento en el número de jugadores. Y nuestra discusión subsecuente va a ampliar esta aplicación. Va a mostrar estos elementos, quiero decir. Sigue girando entonces donde son fundamentalmente diferentes los juegos. Hemos ido en detalle en esta materia, particularmente porque en la mayoría de los modelos de economía, una mezcla peculiar de estos dos fenómenos ocurre. Cuando quiera que el número de jugadores, es decir, el número de participantes en una economía social se aumenta, la complejidad del sistema económico usualmente se aumenta también. Por ejemplo, el número de bienes y servicios intercambiados, los procesos de producción usados, etc. Así que el número de variables en cada conjunto parcial de participantes, quiero decir, es probable que aumente, pero el número de participantes, es decir, el número de conjuntos parciales, también se ha aumentado. Así que ambas fuentes que hemos discutido contribuyen par y paso. Eso es, ¿cómo es? Cada quien por su lado, creo que significa, no me acuerdo ahora. Par y paso al número total, a un incremento total en el número de variables. Es esencial visualizar cada fuente por su propio lado, por su propio papel. A mi manera de ver, es simplemente un problema de manejo de estructuras de datos. Uno tiene cada participante descrito por un número de variables, aumenta el número de variables, internamente dentro de cada conjunto aumenta el total. Pero sin aumentar ese conjunto aumenta el número de participantes, también aumenta el número de variables totales. Él dice que son aumentos o cambios radicalmente diferentes. El caso de muchos participantes, la competencia libre en la sección 2.4. Estamos leyendo la 2.4.1. Elaborando el contraste entre la economía de Clouseau y una economía social de intercambio social que se ha descrito en 2.2.2 hasta 2.2.4, enfatizamos aquellas características de esa última que se convierten en más prominentes cuando aumenta el número de participantes. Siempre que sea mayor que uno, por supuesto. Traducir esto de nuevo, disculpe. Enfatizamos aquellas características de esa economía de intercambio social que se vuelven muy prominentes cuando el número de participantes es de un tamaño moderado. Y aquí viene una cosa que va a conectarse con la discusión aquella del uso de probabilidades para modelar a los otros. El hecho de que cada participante está influenciado por las reacciones anticipadas de los otros, de sus propias medidas, de sus propias decisiones, y que esto es verdad para cada participante, para cada uno de los participantes, es el asunto crucial, más crucial, el asunto más crucial, no striking across the matter, es el asunto más crucial, el quid de la cuestión, le decimos nosotros en español, algo así. En cuanto a vendedores se concierne, en el problema clásico del duopolio, etc. Cuando el número de participantes se vuelve realmente grande, surgen algunas esperanzas de que la influencia de cada participante en particular se vuelva negligible, poco importante, y que
las dificultades anteriores puedan disminuirse o desaparecer y que se vuelva posible una teoría más convencional. Estas son, por supuesto, las condiciones clásicas de la competencia libre, free competition. De hecho, este es el punto de partida de mucho de lo que es mejor en la economía teórica, la economía de la libre competencia. Comparado con este caso de los grandes números de la competencia libre, los casos de los pocos pequeños números del lado de los vendedores, monopolio, duopolio y oligopolio, fueron considerados excepciones y anormalidades. Incluso en esos casos, el número de participantes incluso en esos casos en el que el número de participantes todavía muy grande en virtud o en relación a la competencia o para efectos de competencia entre los compradores. Ahora muchos tienen que estar perdidos allá en el fondo, un segundo, porque está pasando por encima de un montón de texto. Ustedes, espero, confío que lo hayan descargado y lo puedan seguir también aparte. Lo que pasa es que aquí, además, por alguna razón, el PDF está cortando el lado derecho. Pero ya leímos todo eso. Estamos en la parte donde estamos leyendo el lado izquierdo de la siguiente página. Que sería... No es esto, ¿no? Es así. Pues dos veces. Tómenlo aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿14 la que estamos pasando a leer? Los casos que involucran números realmente pequeños son aquellos del monopolio bilateral, de cambio entre un monopolio y un oligopolio, o de dos oligopolios, etc. 2.4.2. Con toda justicia, al punto de vista tradicional, esto se debe decir. Eso se debe decir. Es un fenómeno bien conocido en muchas ramas de las ciencias físicas y exactas, que los números muy grandes son con frecuencia más fáciles de manipular que aquellos del tamaño medio. Una casi exacta teoría del gas contenido en 10 a la 25 partículas que se mueven libremente es incomparablemente más fácil que el del sistema solar, que está hecho de apenas unos 9 cuartos. Y dijo 9 cuartos, ¿verdad? No dijo 10. No, era 8. Ya se había echado a plato a Plutón, ¿no? Bueno, en todo caso, son mucho menos que las 10 a 25 partículas que se mueven libremente en un gas. Y es todavía más que una multiplicidad de estrellas, que un múltiplo de estrellas de 3 o 4 objetos del mismo tamaño. Este es, por supuesto, debido a la excelente posibilidad de aplicar las leyes de estadísticas y de probabilidades en el primer caso. O sea, aquí hay otro visita al asunto de utilizar la estadística y las probabilidades para modelar grandes colecciones. Está diciendo que no podemos aplicar la teoría de la probabilidad al otro porque no podemos predecir la conducta detallada del otro que está tratando de hacer uno y tratando de hacer yo con su función de utilidad. Sin embargo, aquí está concediendo que si ese gran grupo es una masa enorme de agentes, la contribución marginal del efecto de cada uno de ellos es despreciable individualmente, entonces se les puede modelar como una gran masa. Y para eso es ideal la teoría de estadística. Esta analogía, continúo leyendo, sin embargo, está lejos de ser perfecta para nuestro problema. La teoría de la mecánica para 2, 3, 4 cuerpos es bien conocida y es en general y en su forma teórica general, para distinguirla de sus formas especiales y computacionales, es el fundamento de la teoría estadística de los grandes números, hablando de la mecánica. Para la economía de intercambio social, es decir, el equivalente, o para los equivalentes juegos de estrategias, la teoría de 2, 3, 4 participantes no existe hasta ahora. Es necesario, es esta necesidad que nuestras discusiones anteriores fueron dirigidas a establecer,
y que nuestras subsecuentes investigaciones van a tratar de satisfacer. En otras palabras, solo después de una teoría de los números moderados de participantes, de que una teoría de un número moderado de participantes ha sido satisfactoriamente desarrollada, que será posible decidir si extremadamente grandes números de participantes se puede simplificar la situación. Vamos a decir esto de nuevo. Compartimos la esperanza, críticamente debido a la analogía mencionada anteriormente en otros campos, de que tal simplificación vaya de hecho a ocurrir. Las afirmaciones actuales que conciernen a la libre competencia parecen ser muy valiosas fuentes y anticipaciones inspiradas de los resultados, pero no son resultados y es científicamente incorrecto tratarlos como tales, siempre que tales condiciones como las que se han mencionado antes no se hayan satisfecho. Entonces, no está recomendando al principio del libro que supongamos que la contribución es así de marginal y que podemos además entonces recurrir a simplificaciones estadísticas o probabilisticas del comportamiento de los otros cuando se tratan de una gran cantidad de agentes. ¿Qué pasó al final? Lo que va a pasar en el siguiente párrafo. No sé si en el siguiente párrafo o en la siguiente sección, pero va a hablar de que la cosa se vuelve interesante cuando hay pocos agentes. Existe en la literatura una cantidad considerable de discusiones teóricas que pretenden mostrar que la zona de indeterminación, las tasas de intercambio, que sin duda existen cuando el número de participantes es pequeño, se estrechan y desaparecen cuando el número aumenta. Esto entonces proveerá una transición continua al caso ideal de la competencia libre para un número muy grande de participantes, donde todas las soluciones van a ser rápidas y unívocamente determinadas. Aun cuando esto se deba esperar, y esto de hecho resulta ser el caso con suficiente generalidad, uno puede considerar que nada parecido a esta afirmación puede ser establecido concluyentemente, hasta el momento. No hay manera de darle la vuelta. El problema debe ser formulado, resuelto y entendido para pocos números de participantes antes de que cualquier cosa pueda ser probada acerca de los cambios de su carácter en cualquier número limitante de números grandes, en cualquier caso limitante con grandes números, tales como la libre competencia. No se hable más del asunto que está diciendo. Primero pocos números, después que los números tienden al infinito. 2.4.3. Una reapertura fundamental de este tema es más deseable debido a que no es nada cierto ni probable que un mero incremento en el número de participantes vaya siempre a conducir correctamente, a las condiciones de, pasamos a la página 15, libre competencia. Corrijo a los muchachos de atrás, estamos en la página 14, estamos pasando aquí arriba a la página 15. Que tampoco se ve para variar. ¿Por qué no sale completo? Las definiciones clásicas de competencia libre todas involucran postulados adicionales al lado de el tamaño, la grandiosidad o sí, la magnitud de los números. Por ejemplo, es claro que si ciertos grandes grupos de participantes actuarán juntos, por cualquier razón, entonces el gran número de participantes puede no ser efectivo. Los intercambios decisivos pueden tener lugar directamente entre grandes coaliciones. Hay un pie de página que vamos a leer más adelante. Pocas en número y no entre individuos, muchos en números actuando independientemente. O sea, aquí es donde surge el asunto de las coaliciones. Cuando uno tiene grandes números, comienza a ocurrir el fenómeno de que esos grandes números se reducen por medio de la formación de una coalición
a una especie de agente global que los representa a todos. Nuestra siguiente discusión del juego de estrategia mostrará que el tamaño y el tamaño de las coaliciones, pero aunque el papel y el tamaño de las coaliciones es decisivo a través de todo el tema. Consecuentemente, la dificultad anterior, aunque no es nueva, sigue siendo crucial. Cualquier teoría satisfactoria de la transición limitante de números pequeños de participantes a grandes números tendrá que explicar bajo cuáles circunstancias tales grandes coaliciones se formarán o no se formarán. Es decir, cuando un gran número de participantes se vuelve efectivamente y conduce a más o menor competencia libre. ¿Cuál de estas alternativas es probable que surja? Dependerá de la data física de la situación. Responder a esta cuestión es, creemos, un verdadero desafío a cualquier teoría de la libre competencia. ¿Cuándo surgen las coaliciones? Coalición significa que uno, y esa es otra cosa muy simpática del asunto, uno renuncia a su libertad de decisión en procura de un objetivo colectivo. Yo no sé por qué no lo dice una vez, pero eso significa que el agente, ese pequeño agente en medio de la gran masa, subyuga o concede que su función de utilidad no es su función de utilidad, sino la del colectivo. Que coincide con la personal, sí, bueno, es que es la misma. 2.5. La teoría de Lausanne, están diciendo, y ahora no veré a qué se refiere. Esta sesión no podía concluir sin una referencia a la teoría de equilibrio de la escuela de Lausanne y también a otros varios sistemas que toman en consideración la planificación individual y el interlocking, ¿cómo le dicen en economía? La combinación de planes individuales, pero no es más que combinación, es como el ensamblaje en el que un agente económico amarra sus acciones a un plan colectivo, pero tiene además que comprometerse a él. Todos estos sistemas prestan atención a la interdependencia de los participantes en una economía social. Esto, sin embargo, es hecho invariablemente bajo restricciones extremas. Algunas veces se asume competencia libre después de la introducción de la cual los participantes se enfrentan a condiciones fijas y actúan como un número de Robinson Crusoe, una serie de Robinson Crusoe, solamente inclinado a maximizar su satisfacción individual, que bajo estas condiciones son de nuevo independientes. Eso no es lo que él hace. En otros casos, otros dispositivos restrictivos son usados, todos los cuales equivalen a excluir las condiciones libres de juego de una a excluir las condiciones de juego libre de coaliciones formadas por cualquier tipo o por todos los tipos de participantes. Hay con frecuencia suposiciones definitivas, pero algunas veces ocultas, que conciernen a la forma en que los intereses parcialmente paralelos o parcialmente opuestos influenciarán a los participantes y les provocan, los empujan a cooperar o no, como depende del caso. ¿Qué significa intereses parcialmente paralelos y parcialmente opuestos? Ahí no está concediendo que hay intereses que son paralelos y otros que no. Aquí viene la cosa, el pase clásico, el pase importante. Confiamos en haber mostrado que tales procedimientos equivalen a petitio principii. Esa petitio principii es el nombre que se le da a una falacia clásica en lógica. Una falacia es un error de razonamiento en el que yo supongo lo que quiero establecer. Yo supongo que hay, en el caso de acá, cierta libertad, que es lo que quiero probar al final, diciendo que los agentes son libres.
Y lo que está diciendo es que la escuela de Lausanne, con esa teoría de equilibrio y esas otras escuelas que suponen que hay un cierto acuerdo de cooperación, están suponiendo al principio que hay un acuerdo de cooperación o unas razones para cooperar. Ese error, petitio principio, que es un error de lógica, evita la verdadera dificultad y lo que hace es simplemente resolver un problema verbal, que no es el problema empírico que se nos ha dado. Por supuesto, no deseamos cuestionar la significación de estas investigaciones, pero no responden nuestras consultas. A mí me cuesta imaginar otra manera más difícil o más dura de cuestionar la significancia de esas investigaciones. O sea, si le estás diciendo que estás cometiendo principio, estás diciendo que estás razonando incorrectamente. Y esa es una cachetada en la cara de cualquier científico. Pero es elegante. ¿Ah? Pero está dicha elegantemente. Está dicha elegantemente, sí. No, decirle lo único que está resolviendo un problema verbal a un grupo de economistas de la escuela de Lausanne es realmente muy duro. Aquí está siendo realmente o sarcástico, no sé qué está jugando, la diplomacia extrema, no sé. Bueno, finalmente llegamos y vamos a comenzar con eso hoy a la sección donde presenta la noción de utilidad. Es probable que usted considere que alguno de los párrafos anteriores uno se lo puede saltar a propósito de esta noción. Yo creo que no, por lo que acabamos de establecer. La insistencia de los autores en que la noción de utilidad es local a la gente, definida desde fuera, además. Tú te preocupas por tu cuerpo, por tus variables, por la utilización de tus necesidades individuales, definidas como se define en física, la necesidad individual del cuerpo, ¿no? Las variables que definen la conducta de ese cuerpo, particularmente. Sin que haya chance a que en ese proceso esas variables den cuenta de la conducta de los demás, que ocurre naturalmente en los sistemas humanos, me parece a mí. Cuando digo naturalmente quiero decir que ocurre en la biología humana, la mamá que se preocupa por los carecitos. Entonces voy para allá. La noción de utilidad está en ese contexto. 3.1, preferencias y utilidades. Y aquí la cosa se pone muy buena. 3.1.1. Ya hemos establecido en la sección 2.1.1 de qué manera deseamos describir el concepto fundamental de las preferencias individuales por medio del uso de un más bien que esa era la 16, esa era la 15, paso a la 16. Exagerada o extrema noción de utilidad, con C de que es extrema, ¿no? La noción de utilidad reducida a money. Déjenme pensar a los muchachos que paso a la página menos. Hemos leído todo esto. ¿Qué era? ¿Me está pidiendo David que descargue? El libro. Sí, el libro ya lo tenemos ahí, además lo descargamos, pero es que esa es otra dificultad que tengo con este sistema. Para poderlo cargar aquí, tiene que ser un libro que pesa menos de 10 megas. Estamos leyendo aquí en la página 16. Así que tranquilos. ¿Aquí fue? Sí. No. Sí. Muchos economistas sentirán que estamos asumiendo demasiado. La lista de propiedades que postulamos en 2.1.1 y que nuestro punto de vista es una regresión, retrogression, le dicen en inglés, de la técnica más cautelosa, técnica moderna más cautelosa que se conoce como curvas de indiferencia. Aquí va a criticar las curvas de indiferencia. Antes de intentar cualquier discusión específica, permítanos establecer como una excusa general, que nuestro procedimiento es, cuando muy malo, en el peor de los casos, es solo la aplicación de un dispositivo clásico preliminar al análisis científico. Dividir las dificultades, es decir, concentrarnos en una, el sujeto apropiado de investigación a mano, y reducir todas las otras, tanto como sea posible, simplificando y esquematizando
con suposiciones simplificantes y esquematizantes. Debemos agregar que este tratamiento high-handed con manos de seda de las preferencias y utilidades es empleado en el cuerpo principal de nuestra discusión, pero que vamos a investigar también hasta cierto punto los cambios que una eliminación de las suposiciones en cuestión causaría en nuestra teoría. Lo va a hacer más adelante en la sección 66, 67. Estamos apenas en la 3. Sentimos, sin embargo, que una parte de nuestras suposiciones es cuando menos esa de tratamiento de las utilidades con unas cantidades medibles y moderables, es cuando menos no demasiado radical como se asume frecuentemente en la literatura. Intentaremos probar este punto de vista particular en los párrafos que siguen. La esperanza es que el lector nos perdone por discutir solo incidentalmente, en una forma condensada, un tema que es de importancia conceptual tan grande como ese de la utilidad. Parece, sin embargo, que incluso unas pocas indicaciones pueden ser útiles, puesto que la cuestión de la mesurabilidad, de la medibilidad, mesurabilidad, le decimos en español, de la utilidad es similar al carácter de las pretundas correspondientes en la ciencia física. 3.1.2. Históricamente, la utilidad fue concebida primeramente como una cantidad cuantitativamente medible, es decir, como un número. Las observaciones válidas se han hecho y se pueden hacer en contra de este vista en particular en su forma original ingenua. Es claro que todo tratamiento o toda medida, más bien toda declaración o toda presunción de mesurabilidad debe en última instancia estar basada en una sensación inmediata que posiblemente no pueda y ciertamente no se necesite ser analizada más allá de eso. Repito eso porque creo que queda un poco confusa la traducción. Todo lo que se pueda medir tendría que estar basado en una sensación de medida, lo que está diciendo, algo que podamos percibir. En el caso de la utilidad, la sensación inmediata es la de preferencia de un objeto o de un agregado objeto contra el otro, la que proporciona esta base. Yo prefiero algo. Y esa es una sensación clara, dice él, que nos permite hablar, presumir que se pueda medir la utilidad. ¿Qué les parece a ustedes eso? De la misma manera en que yo percibo la temperatura y entonces puedo saber si algo está más caliente o menos caliente y eventualmente arribar a la noción de medida de la temperatura. Es lo mismo que está diciendo. Entonces, si usted tiene una sensación, usted lo puede medir. Ejemplo de sensaciones que se pueden medir: calor. Ejemplo de sensaciones que no se pueden medir: determinado humor. Ese es muy bueno. Yo iba a decir dolor. Podemos medir dolor. ¿Han escuchado ese cuento sobre todo se vuelve muy popular en literatura maternal, la discusión sobre el dolor de parto, que por supuesto es muy difícil explicárselo a los varones porque nosotros no lo sentimos, no lo vamos a sentir, pero ya hay toda clase de especulaciones, ¿no? Comparar el dolor de parto con el dolor de un cálculo renal, que están más o menos en el humor, dicen ellos. Si usted quiere saber qué es lo que sintió ella al parir, consuma mucha, creo que conoce el cálculo, los lácteos y la harina también, son carbohidratos, no sé, las carnes, se podrá comparar el nivel de dolor. No sé, esto ahorita está avanzando mucho, ¿no? Que están haciendo estos estudios usando tomografías y cosas así para ver qué tanto se estimula el cerebro y hacen ese tipo de comparaciones, ¿no? Yo creo que el dolor ya se está cuantificando.
Sí, yo he visto un par de propuestas por ahí de cuántos niveles Sí, de oro, sí. que se ha vuelto muy, muy interesante para analizar, resolver el problema del diputado japonés. Que dice que los viejos se mueran pronto. Sí, pues se está sufriendo mucho y que ponerlo a dormir. Sí. Para que no sufra más, claro. En ese caso por su beneficio, no por ahorrar unos reales. Nos vamos a ahorrar. Cómo separan las dos cosas es lo que yo quiero ver. Pero bueno. Por cierto, en ese artículo mencionaba sobre el reportaje del ministro japonés, mencionan también que hay unos 4.6 millones de japoneses de avanzada edad viviendo solos. O sea que eso están en peores condiciones, porque ¿quién va a decidir si tenerlo o no? Entonces, en el caso de utilidad, la sensación inmediata de preferencia proporciona esa base, lo que acabo de leer. Pero esto permite no solo decir que una persona, no, decir cuándo para una persona una utilidad es mayor que otra. No, mentira, eso no solamente nos permite eso. Esto nos permite solamente decir cuándo una persona dice que algo es más útil que otra cosa. Si una barra de chocolate es más útil ahorita que un kilo de maíz. Prefiero el chocolate. Esta asociación con el chocolate me va a matar. No es en sí mismo una base para la comparación numérica de utilidades entre una persona o para una sola persona, o ni siquiera tampoco, debería decir cuando menos, para cualquier comparación entre diferentes personas. En consecuencia, dado que no hay significación intuitiva o una manera significativamente intuitiva de agregar, de sumar dos utilidades para la misma persona, la suposición de que las utilidades puedan ser de carácter no numérico parece incluso plausible, ¿no? Posible, probable. Posible significa que puede ser posible. Suena muy raro. El método moderno de las curvas de indiferencia es un procedimiento matemático para describir esta situación. Esa curva de indiferencia es ese análisis que decía antes de que uno empiece a comparar cuánto una cosa prefiere respecto a la otra, pero no se compromete con un solo valor, sino más bien con la curva, una especie de función que describe la relación. Yo no veo por qué es una solución al problema de la comparación numérica, porque no queda un número, quedan muchos números, pero es igual quedan números. En todo caso, bueno, fíjense lo está diciendo, está suponiendo que va a ser cuantificable, que podría ser cuantificable. ¿Hacia dónde vamos? No sé si nos dé tiempo la sesión completa. Vamos a un punto en el que va a decir, pero si tiene más de una comparación, el número comienza a aparecer. Si yo puedo comparar este con este y ese segundo con un tercero, comienza a surgir la posibilidad del orden de que la hablaba más temprano. Principios de medida, asuntos preliminares en la sesión 3.2, 3.2.1. Todo esto recuerda muy fuertemente de las condiciones existentes al comienzo de la teoría del calor. Esa también estaba basada en un concepto intuitivamente claro de un cuerpo que se siente más cálido que otro. Y sin embargo no había una manera inmediata de expresar la significación de cuánto o cuántas veces más o en qué sentido era uno más cálido que el otro. Aquí está recordando las sensaciones de luz, calor, de fuerza muscular en las ramas correspondientes a la física. Pero vamos a ver cómo sigue esto del calor, que es interesante. En la sesión, página 17, continuamos con esta parte que dice: esta comparación con el calor también nos muestra cuán poco uno puede anticipar a priori, se puede anticipar de otra manera, qué forma final va a tener la teoría. La cruda indicación anterior no muestra para nada, como ahora sabemos, lo que ocurrió consecuentemente, lo que ocurrió después. Resultó ser de que el calor permite una descripción cuantitativa no por un número, sino por dos: la cantidad de calor y la temperatura. Ambas son variables físicamente cuantificables en el presente.
no lo eran antes de que se planteara la teoría. La primera es más bien directamente numerable, numérica, porque resultó ser además aditiva y también conectada de una manera inesperada con la energía mecánica, que en cualquier caso era numérica. Eso está hablando de la cantidad de calor. La segunda, o sea, la temperatura también es numérica, pero de una forma mucho más sutil, porque no es aditiva en un sentido inmediato, sino que es una escala numérica rígida que emerge del estudio de la conducta concordante de los gases ideales y del rol de la temperatura absoluta en conexión con el teorema de entropía. Creo que ahora se entiende un poco más y se habla de un sentido aditivo de la temperatura. No me pregunten si está ya dentro del espacio de la física. 3.2.2. El desarrollo histórico de la teoría del calor indica que uno debe estar extremadamente cuidadoso en hacer afirmaciones negativas acerca de cualquier concepto con el fin de reclamar la finalidad. Incluso si las utilidades lucen muy poco numéricas hoy, la historia de la experiencia de la teoría del calor puede repetirse a sí misma y nadie puede anticipar con qué ramificaciones y variaciones. Esto no debería y no debería ciertamente desanimar ninguna explicación teórica de las posibilidades formales de una utilidad numérica. ¿Qué acaba de decir? Que tengamos cuidado de decir que no se puede cuantificar la utilidad, porque puede ser que sí, no sabemos, como pasó con el calor. No sabíamos entonces una de las razones por las que les pedí que me ayudaran en la tarea esa que colocamos la semana pasada de rastrear las razones, es que tanto hemos avanzado en esta dirección. Tendremos una teoría, tendremos razones científicas o alguna explicación científica de cuantificación de la utilidad. Bueno, ese es no sé si parar acá o continuar. No recuerdo que lo ponía o que tal vez vamos a llegar. Sí, voy a parar aquí. Porque es que usted comienza a mezclarse. Esa es una cosa. Cuantificar la utilidad es una cosa. Y mezclar la utilidad así cuantificada con la probabilidad es otra. Y yo creo que es bueno separar las dos cosas claramente, porque esa mezcla nos va a dar la utilidad esperada, que es la que utilizamos para escoger el mejor plan de acción, el mejor curso de acción. Así que vamos a pararlo de esta manera. Vamos aquí, la próxima semana continuamos leyendo a partir de la sección 3.3 de 3.1.